Bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBO Noticias y Aleteia, editorial independiente. Estamos aquí en México, en Guadalajara, en la Feria Internacional de Guadalajara. Y es un espacio tan genial que a veces te encuentras con las personas que admiras y que solamente los conoces por libros. En este caso yo acabo de conocer a Canizales, que es un autor que ya recomendamos, Ñam, que es un libro muy genial que ustedes ya conocen. Y vamos a aprovechar para entrevistarlo. Y bueno, él es ilustrador, es escritor de libros infantiles, pero también hace otro tipo de cosas como este libro que es Amazona, que es una novela gráfica que tiene todo un contenido social, ¿no? y una crítica también a cómo está el desplazamiento a partir de la explotación. Entonces, bienvenido a Entre Líneas, bienvenido a Perú a partir de este espacio y bueno. Muchas gracias, Roban. Estoy muy contento de que nos hayamos encontrado también, porque me ha gustado mucho la manera en que tú me has manifestado que aprecias mi trabajo. Y bueno, si hay una posibilidad también de tener como una relación más directa con Perú, pues yo estaría muy contento. Claro, tú nos comentas que eres ilustrador, pero también eres colombiano, pero vives fuera de Colombia. ¿Cómo ha sido ese tránsito de Colombia hasta donde estás actualmente? Pues mira, yo llevo justamente este año, en 2019, ya completo 20 años viviendo en Mallorca, en España. Y esto es una cosa que se dio como por el destino quizás, porque yo nunca planifiqué irme para ese lugar, sino que cuando yo había terminado en Cali mis estudios de Bellas Artes, yo después hice una especialización en comunicación y claro, cuando has estudiado arte y comunicación y estás en una ciudad como Cali, luego tú estás ahí como, bueno, y ahora yo ¿qué voy a trabajar? ¿Cómo me va a ganar la vida? Y entonces resulta que aparecieron unas becas que daba la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, y esa agencia pues daba unas becas para diferentes estudios en España, y uno de ellos era un máster en animación que daban en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca. Entonces yo en ese tiempo había acabado de hacer un cortometraje animado, y entonces pues me presenté y resulté favorecido. Elegían 3 personas de Latinoamérica y yo estuve entre esas, y así fue como terminé en Mallorca. Yo en principio quería quedarme solamente un año, y ya cuando se iba a acabar el año de mis estudios, mi papá me dijo, ¿y por qué no pruebas a ver si puedes conseguir allí algo de trabajo, que aquí en Colombia las cosas son un poco complicadas? Y bueno, se dieron las cosas. Empecé a trabajar como director creativo en una agencia de publicidad, que fue una cosa así como muy emocionante. Y después ya me pasé a la docencia y estuve trabajando como profesor de diseño gráfico y de ilustración. Y bueno, ahora me dedico 100% a los libros. Y esta vocación para escribir y hacer tanta magia como esta, porque no solo has publicado Ñam, sino tienes muchos otros libros, ¿cómo nace? ¿Cuál fue el primer libro que publicaste, por ejemplo? Mira, pues a ver, yo desde pequeñito en los cuadernos del colegio, por un lado tenía las notas de clases, pero por el otro lado eso estaba lleno de dibujos. Entonces yo tenía historietas, pequeños cómics con personajes que yo me inventaba, diálogos, y mis compañeros los leían y ellos me pedían, bueno, continúa con esta historia que quiero saber qué pasa. Entonces yo cuando estuve en España y en Colombia también publiqué en prensa, publiqué en revistas cómics, pero al final tuve la oportunidad de entrar en el mundo de los libros infantiles y bueno, pues tengo como cierta intuición y me gusta muchísimo, entonces creo que soy un poco prolífico también porque hago muchísimos. Y esta idea de hacer los libros plásticos, porque trabajar con troqueles es bastante novedoso, pero también es un poco complicado para darle forma a este tipo de libros. Sí, ¿Nació mira, así o...? Ay, espera, y no te contesté la pregunta anterior, que cuál fue el primer libro. Ajá. Pues mira, justamente esta es una historia también muy interesante porque, a ver, yo soy de Colombia, estoy viviendo en España, ahora estamos grabando en México para Perú, y mi primer libro fue Ñam, pero en Polonia, en polaco. Wow. Entonces es una cosa que la gente me decía, pero a ver, ¿cómo que tienes un libro publicado en Polonia y no tienes nada publicado ni en España, ni en Colombia, ni en ninguna otra parte? Pues se dieron así las cosas. Y bueno, lo de los troqueles,
En ñam, por supuesto, pues yo parto de un troquel del animal que se come a otro y a otro. Y, por ejemplo, pues es algo que utilizo. Este libro, por ejemplo, tiene troquel aquí en la portada. Aquí el troquel de una ballena, cuando pasa la página, se convierte en el brazo del papá. Entonces, me gusta muchísimo jugar. Aquí, por ejemplo, este pulpo, cuando pasamos la página, se transforma en la nariz y el bigote del papá. Y me gusta muchísimo sorprender al público. Entonces, yo sé que a los niños, pues cuando ven los libros, se quedan así como muy impresionados con la transformación de una cosa en otra. Por ejemplo, en este libro, que es de que es al revés, yo tengo una forma aquí troquelada, y además del troquel aquí es la posición. Aquí, por ejemplo, es un pájaro, que es un pájaro al revés. Pues cuando pasas la página, descubres que es un casco, por ejemplo. Pero si tú tratas de ver el pájaro aquí, no está. El pájaro solamente aparece cuando tienes el troquel. O si tratas de ver el casco aquí, No tampoco. existe. Solamente es cuando pones el troquel. Entonces sí, tienes que tener una mente así un poco retorcida para... Más de niño. Sí, y luego técnicamente es complicado de producirlo. Entonces yo ya me he especializado en libros con troquel y disfruto mucho. Entonces yo cuando voy por ahí andando y veo una forma, pues yo ya me la imagino al revés, me la imagino para el otro lado, ya me imagino, oh, esto puede ser un gato, esto podría, ¿sabes? O sea, la misma forma, viéndola desde el otro punto de vista, ya me empiezo a imaginar qué cosa podría ser. Y llegar a este punto de vivir de esto, porque básicamente estás viviendo de jugar, en cierta forma, porque estás jugando a ver qué es lo que voy a hacer y qué es lo que le puede gustar a alguien, pero en realidad Sí. qué es lo que te gusta a ti, ¿no? ¿Qué tan complicado es? A ¿O ver, ha sido? sí. Es complicado, porque yo llevaba muchísimo tiempo como intentando dedicarme solo a lo que me gusta, que es lo de escribir y dibujar historias. Y las condiciones eran muy precarias cuando hacía algunas cosas para revistas. Y, por ejemplo, vivir de esto es muy difícil, son muy poquitas las personas que pueden hacerlo. Yo conozco a muchos otros ilustradores que tienen que tener otros trabajos, o autores que necesitan pues seguir siendo profesores. Yo solamente llevo como 2 años sin tener otro salario, sino solamente lo que yo obtenga de los libros. Entonces siempre es como una aventura, tú nunca sabes hasta dónde vas a poder llegar, pero tú tienes que apostar por lo que tú crees. Entonces tú dices, a ver, si yo que soy el más interesado en vivir mis propios sueños, no me arriesgo a intentar conseguirlos, pues no va a venir nadie a decirme, ven que te voy a llevar a que hagas lo que tú quieres. Entonces llega un momento en que dices, bueno, me voy a arriesgar a quedarme solo con esto y a ver hasta dónde llegamos. Para cerrar ya nuestra entrevista, porque también tienes una agenda muy apretada, ¿qué libro te ha marcado o que podrías recomendar a la gente para acercarte a este o a la literatura o a la literatura infantil? Pues mira, hay una cosa que para mí son como unas palabras grabadas en mi mente y son, no es todo el libro, pero sí ese trocito. Y es que en Alicia en el País de las Maravillas, cuando una parte al principio, cuando Alicia está hablando, que creo que con su hermana o con otra persona, pues están hablando de que los libros a veces son muy aburridos. Y Alicia dice, un libro es muy aburrido si no tiene diálogos y no tiene ilustraciones. Y eso se quedó grabado en mi mente porque yo también lo pienso. Es más difícil conectar con un texto si no está como personificado en un personaje o en lo que dice ese personaje. Y entonces mis libros están repletos de esas dos cosas, de diálogos y de ilustraciones. Por ejemplo, en uno de mis libros que ha tenido más éxito, que se llama Guapa, ese libro no tiene narrador, no hay, y entonces la bruja pasó y no sé qué, no. Sencillamente todo se va contando solamente con las imágenes y los diálogos de los personajes. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya tenemos un consejo para aquellas personas que quieren dedicarse a esto, o sea, créetelo y arriésgate, que es básicamente lo que estás diciendo. Bueno, y también hay varias cosas a tener en cuenta. Una, que tienes que ser muy disciplinado y tienes que trabajar e insistir muchísimo. Yo he insistido muchísimo para poder conseguirlo. No me salieron las cosas a la primera. Tienes que, si no te funciona de una forma,
pues tienes que modificarlo y hacerlo de otra. O sea, lo primero es insistir, insistir, insistir y trabajar muchísimo, pensar mucho, diseñar mucho, crear mucho, porque no sabes de todo lo que hagas qué es lo que le va a gustar a la otra persona. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que eso tiene que ser como muy natural en ti. Tienes que tener un talento para hacer esas cosas, no puedes forzarlo. Y la tercera cosa que necesitas es un golpe de suerte. Entonces, en un momento dado, pum, pasa algo que permite que quizás puedas ya meterte en ese camino. Canizales, muchas gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo. De seguro esto va a hacer que mucha gente también se interese por tu obra en Perú. Y bueno, desearte todos los éxitos posibles y si hay la posibilidad, si sale algo por ahí con la editorial, bienvenido, Sería genial. ¿no? Y sobre todo este trabajo intercultural que también tienes muy metido y Sí. internalizado. Gracias por todo. Juan, pues te agradezco a ti muchísimo esta oportunidad pues, de mostrar mi trabajo y hablar sobre estas cosas que tanto me apasionan. Y como tú dices, si hay la posibilidad de que saliera un trabajo contigo, pues sería estupendo tener libros publicados en Perú y sobre todo también si utilizamos lenguas indígenas, Sería que genial. ahora pues, es Falta una nos cosa que me hace. preocupa mucho. Bienvenidos a la sección de reseñas y recomendaciones. El libro que hemos elegido para esta semana es un libro llamado La Discusión, de Andrea Gagó, que es de la editorial independiente Polifonía, que es una editorial dedicada a los libros infantiles y que ya todos conocemos. Hemos reseñado varios de sus libros y en esta ocasión este es uno de los magníficos trabajos que tiene, porque nos sitúa varios animales, un perro, un gato, un elefante, un borrego, un pato, que están jugando y de pronto se inicia una discusión donde perro empieza a decir guau, 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 el gato empieza a decir miau, 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 y se genera tal discusión que nadie se puede entender hasta que viene Pato y tras una gran charla, después de decir cuá, 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 toda la discusión queda atrás. Este es un libro muy divertido para que puedas jugar con tus niños, para que aprendan los sonidos de los animales, para que se acerquen un poco al lenguaje y, sin querer, jugando, aprendan a acercarse a la lectura y a los libros. Los invito a que lean este libro, La Discusión, de Andrea Gagó, editorial Polifonía, y como este es el programa de fin de año prácticamente, los invito a que revisen todas las reseñas que hemos hecho, todas las entrevistas, porque este programa se viene en 29 de enero, cumplimos 2 años de seguir haciendo este espacio para que la lectura se promueva. Invitarlos a que lean este libro, los demás, y no olvidarnos, amigos, que leer nos hace libres.